hacer. Voy a soñar, pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Mis días, hay fiesta, hay vida. Oh, 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 conocedor del dolor más profundo. Tú, mi sanador, conoces la tormenta en mi interior. Yo sé, tú la puedes calmar. Mi única esperanza eres tú. Tú siempre me has sanado, todo lo puedes, poder fluye de ti. Tú siempre me has sanado, todo lo puedes. Mi pastor, llévame en tus brazos. Tú, conocedor del dolor más profundo. Tú, mi sanador, conoces la tormenta de mi interior. Yo sé, tú la puedes calmar. Mi única esperanza eres tú. Tú siempre me has sanado, todo lo puedes, poder fluye de ti. Tú siempre me has sanado, todo lo puedes. Mi pastor, llévame en tus brazos. Tú siempre me has sanado, todo lo puedes, poder fluye de ti. Tú siempre me has sanado, todo lo puedes. Mi pastor, llévame en tus brazos. Llévame en tus brazos. Llévame en tus brazos. Llévame en tus brazos. Tú siempre me has sanado, todo lo puedes, poder fluye de ti. Tú siempre me has sanado, todo lo puedes. Mi pastor, llévame en tus brazos. Tú todo lo puedes, poder fluye de ti. Hoy haces un milagro, todo lo puedes. Mi pastor, llévame en tus brazos.
la muerte él venció. Tus ojos me vieron cuando aún no existía. Todo estaba escrito acerca de mí. Me diseñaste, soy tu obra maestra y me amaste, tu hijo soy. En la intimidad me haces comprenderte. En el silencio es donde tú hablarás. En el secreto examinas lo que siento. Mi deseo es conocerte mucho más. Me sedujiste al decirme te amo y me venciste. Fuiste más fuerte que yo. Tú me conoces, no puedo esconderme. Y aunque esté lejos, tú me encontrarás.
mis tinieblas con tu luz. Fiel, fiel, tú eres fiel. 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 Eres real en mí, puedo confiar en ti. Hola iglesia, hola familia, discípulos de Cristo. Qué alegría volver a conectarnos juntos con Dios. Los extraño, pero también los siento muy cerca. Siento que cada hogar es como estar en nuestra iglesia y la unidad es la presencia misma del Espíritu Santo. Así que mi oración hoy es que cada uno de ustedes que está allí conectado pueda sentir la presencia de Dios, se sienta familia, sean muy bendecidos, que su amor esté en cada uno de nosotros. Seguimos con nuestro tema de libre de virus mentales y estaba recordando un momento del Evangelio. En una noche muy fría, escondido en las sombras del anonimato, bajo miradas extrañas y un tanto amenazadoras, de lejos esperaba la sentencia que le harían a su amigo. En el palacio del sumo sacerdote, su maestro estaba siendo declarado reo de muerte. Sí, declaraban a Jesús de Nazaret como un reo de muerte. Los criados y los guardias se dieron cuenta que el hombre que estaba allí esperando y mirando de lejos era diferente, era uno de sus discípulos. Así que dijeron, ese también es de los discípulos de Jesús. Delatado, por más que trató de guardarse en el anonimato, por más que lo negó, por más que lo juró, seguían diciendo, usted es un discípulo de ese hombre. Ustedes saben, hablaba de Pedro. A pesar de toda la situación en la que Pedro estaba, ciertas características obvias y visibles lo identificaron claramente como un discípulo de Jesús. No se trataba de símbolos superficiales, sino de una personalidad bien definida, de un carácter, de una manera de hablar que lo hacía inconfundible. Era diferente. Quiero que hoy nos pongamos frente a la hoguera de la palabra de Dios y que respondamos, ¿será que también soy diferente? ¿Me reconocen como un discípulo de Jesús? ¿Pienso como Jesús? ¿Soy bendición? La palabra de Dios nos va a delatar que somos discípulos de Jesús, simpatizantes. ¿En verdad entendemos que Jesús nos bendijo con toda bendición espiritual y lo que significa eso para este mundo? Bueno, lo primero que te quiero decir es que Jesús era un maestro diferente con unos discípulos diferentes. Y eso lo encontramos en Mateo 4:18. Ahí está el llamado de Pedro. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro era Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Quiero contarte un poco cómo era la relación del maestro y el discípulo en la época de Jesús. Vamos 2000 años atrás. Los maestros eran estudiosos de la ley que enseñaban a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, los maestros transmitían un estilo de vida. Más que teoría o doctrina, enseñaban la sabiduría para vivir rectamente, encontrando el sentido de la existencia
y la forma de cumplir la propia vocación, es decir, el propio propósito al que había sido la persona llamada. El maestro llegaba a ser más importante que el mismo padre, ya que el padre había dado la vida, pero el maestro enseñaba a vivirlo. Para el hebreo era más importante saber vivir que vivir. En esa escena y bajo todo ese esquema, Jesús aparece como uno de los maestros de la antigüedad. Acepta ser llamado rabí, pero Jesús era un maestro totalmente diferente a los otros maestros de Israel en la época. Él no tenía un lugar fijo para enseñar. Su método de pedagogía era preguntando: ¿por qué lloras? ¿Qué dicen de mí? ¿Por qué se preocupan? También hacía pensar y que las respuestas salieran directamente desde el corazón. No enseñó muchas cosas, más bien repetía de diversas maneras el mismo tema para que nunca lo olvidaran. Utilizaba cuentitos llamados parábolas para que quien los oyera, cuando alguien los oyera o cuando alguien humilde mirara, por ejemplo, los lirios del campo, olvidara sus preocupaciones. Un pez, una perla, una moneda, la cosecha, todas aquellas cosas cotidianas de la época eran una imagen que le ayudaba a recordar a las personas la enseñanza de Jesús. Por ello, podía decir: aprendan de mí, porque Jesús no solo hablaba, sino que Él hacía lo que hablaba. Su estilo de enseñanza y de vida era diferente. No encuentro un gran discurso en los evangelios acerca del perdón, por ejemplo, pero sí lo veo en todos los evangelios cuando los estudio para saber más de Jesús. Él me recuerda que perdonó a la mujer adúltera, a Zaqueo, a Pedro, a aquel discípulo al que hablamos negándolo, a sus verdugos lastimándolo, y él tan solo diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero lo más importante de este maestro, y que lo hacía tan diferente, era que en aquella época, en aquel tiempo, el discípulo tenía el derecho de buscar al maestro que más le convenía, que más le parecía, que más lo convencía. Pero con Jesús era diferente, no era así. Él escogía personalmente a cada uno de sus discípulos. Así que, así como él llamó a Pedro, como lo leímos más adelante en Mateo, él lo invitó a inscribirse en su escuela, y Pedro era un pescador. Muchos de sus discípulos no eran lo que muchos maestros querían. Eran los más humildes, o eran los más odiados, o eran mujeres que en la época no se aceptaban como discípulos. Eran diferentes. Mateo 9:9 nos dice que mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Y le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Un seguimiento inmediato y definitivo encontramos en Mateo 9:9. Un maestro especial tenía un llamado especial. ¿Saben? Nadie quería al cobrador de impuestos en su nómina de discípulos. Pero Jesús vio a ese hombre llamado Mateo, y Mateo se levantó y le siguió. Es decir, Mateo renunció a su trabajo y se fue a la escuela de discipulado de Jesús. Se fue tras del maestro. Dejó el dinero sobre la mesa de los impuestos, y como otros discípulos dejaron las redes, él dejó su trabajo. No se podía ser un discípulo de Jesús si no se seguía al instante. Jesús no quería que el primer paso que se diera fuera un paso a medias o mediocre.
Él no quería la indecisión, quería un paso firme que mostraba que se valoraba ese maestro. Jesús un día también me vio a mí, quizás como esos otros discípulos, como Pedro y Mateo, nadie me hubiera querido en su nómina de discípulos. Yo no era el prospecto mejor para ser un discípulo, porque estaba rota y herida. Pero el maestro podía ver más allá. Ni yo veía lo que él tenía para mí. Me pidió que comprometiera toda mi existencia y que le siguiera como una opción de vida definitiva y para siempre. Hoy quiero preguntarte, ¿has entendido lo especial y diferente que eres al ser llamado por ese maestro? El llamado era solo la primera parte. Porque lo segundo que te quiero decir hoy es que la manera de pensar y de vivir es lo que hace diferente a los discípulos de Jesús. Escúchame muy bien. La manera de pensar y de vivir es lo que hace diferente a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús eran especiales. Ser discípulo de Jesús comprometía toda la vida. Por eso Jesús le dio unas exigencias éticas para que fueran reconocidos como verdaderos discípulos de Él. Las mismas exigencias éticas, la manera de pensar y de vivir es lo que nos hace a nosotros diferentes en este mundo. Mateo 12, del 28 al 31 nos dice: uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús le contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y la regla de oro, que también lo encontramos en Mateo 7:12, y dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. El mandamiento del amor como la ley de vida. Este amor no se manifiesta solo en palabras o sentimientos. Cristo no lo enseñó así, lo enseñó con hechos. Leer los evangelios es encontrar hermosas obras de amor de todo tipo que Jesús hizo. Un amor que cruza las fronteras de nuestro propio entendimiento y se dirige a amar aún a nuestros enemigos. Mateo 5:44 dice: han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Hoy te hago la misma pregunta que hizo Jesús. Dime, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? ¿Cómo muestras tu amor en la cotidianidad? Sé
que no tengo mucho más que decir de esto, porque solo aquel texto bíblico que leímos nos ayuda a reflexionar mucho. Las respuestas están allí en nuestro corazón. ¿En qué nos diferenciamos de los demás? Lucas 14:27 también dice también, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiencen sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Llevar la cruz. Esa era otra de las exigencias éticas de Jesús. Lo hemos oído tantas veces, lleva tu cruz. En la antigüedad, llevar la cruz era sinónimo de estar condenado a muerte. En la mentalidad de Jesús significaba estar dispuesto a entregar la vida. Jesús le hablaba a una multitud. Este texto bíblico viene de un momento en que venía toda la multitud detrás de Jesús y Jesús vio la multitud que lo seguía, se volteó y les dijo, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Cuando los romanos iban a ejecutar a un criminal, lo obligaban a cargar su propia cruz hasta el lugar donde sería crucificado. Esto mostraba que Roma tenía el control y les advertía a los demás que les convenía someterse. Es necesario morir a sí mismo, negarse para poder ser discípulo de Jesús. No podemos servir a Dios y a nosotros mismos. Morir a nosotros significa que ya no vamos a vivir para nosotros mismos, ni buscar ninguna ventaja personal, sino vivir para el Señor Jesús, sus intereses y para su reino, vivir para el Maestro. Y eso significa, por ejemplo, estar dispuestos a perdonar 70 veces 7, a orar por los que los persiguen, bendecir a los que te maldicen. Jesús dijo esto para que esa multitud se detuviera y pensara y no se dejaran llevar solo por la emoción. A veces nos dejamos llevar solo por la emoción y seguimos a Jesús solo el domingo en la mañana y el resto de la semana olvidamos que tenemos que vivir de acuerdo a como Él nos enseña. Si seguían a Jesús, tenían el compromiso de pensar y ser diferentes. Era mostrar al mundo que el control de sus vidas lo tenía Dios con su propósito. También decía Jesús ahí, ¿has calculado el costo? Quizás por seguir a Jesús tengas que perder mucho. Pierdas tu egoísmo, tu orgullo, algunos amigos, seas rechazado por tu familia. Pero la tercera cosa que te quiero decir es que hay una bendición de seguir a Jesucristo. Sí, escúchame, hay una bendición en seguir a Jesucristo. Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Quiero volverlo a leer porque estoy segura que te va a parecer súper importante. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Aunque el costo de seguir a Cristo es alto, el beneficio es inmenso. El discipulado también entiende y acepta, el discípulo también entiende y acepta todos los beneficios que tiene en Cristo. Entender nuestra posición es también algo que Jesucristo quiere que nosotros comprendamos a cabalidad y que hagamos. Efesios dice que por Jesucristo hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero, ¿cuál es esa posición? ¿Cuál es ese lugar?
Pues es simple, estamos en Cristo y Cristo está a la derecha del Padre. Quiero que entiendas que contamos con el privilegio de la aceptación. Fuimos elegidos, adoptados como sus hijos. Somos una nueva sociedad, una nueva familia. Somos muy especiales para el Padre. Como sus hijos recibimos el perdón, el Espíritu Santo, sus dones, su presencia. La bendición más grande consiste en que si estás en Cristo, entonces a los ojos del Padre tú estás sentado cerca de Él, a su mano derecha. Esto es maravilloso. ¿Puedes comprender la grandeza de esto? Jesús dijo, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Para que todos sean uno, también dijo, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y que también ellos sean uno en nosotros. Yo le he dado la gloria a mi Padre que me diste, para que sean unos, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Tenemos un acceso al Dios omnipotente. Tenemos el maravilloso privilegio de ser amados, restaurados, transformados y de poder ir ante el Padre en cualquier situación, presentarnos ante el Rey sin restricciones y sin miedo. Hebreos 4:16 dice así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más necesitados estamos. Esta es mi parte favorita de ser un discípulo. Esta es mi parte favorita de ser su discípulo. Yo que no tuve una figura paterna, que me sentía como la ovejita que se perdió, encontré en Jesús, quien me guió cuidadosamente al Padre. Ahora soy hija. Puedo contar con mi Padre Dios. Cuando el mundo me lastima, voy corriendo a sus brazos y Él seca mis lágrimas, Él me ayuda y ahora mis sueños tienen un alcance mucho más largo porque mis sueños tienen un alcance eterno. Tengo la esperanza de que viviré para siempre con Cristo. Bueno, ya quiero concluir con una petición para ti que me estás escuchando. Por favor, conoce a mi Maestro. Infortunadamente, pocos cristianos conocen sus ideas, sus pensamientos y sus palabras, y por eso les es difícil o no pueden vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Nosotros, los discípulos, debemos ser señales de que algo ha sucedido. Toda nuestra vida se debe convertir en un testimonio ante el mundo. Nuestra vida debe hacerse patente el milagro de Cristo y de su salvación. Nosotros debemos convertirnos en bendición para este mundo. Los discípulos le preguntaron a Jesús quizás algo que tú también te estás preguntando en este momento. ¿Quién es capaz de cumplir todo esto? Pero Jesús les dijo que no era muy difícil. Se logra siguiendo sus enseñanzas y entendiendo nuestra posición en Cristo y permitiéndole a Dios que nos transforme y al Espíritu Santo que nos ayude a hacer su voluntad. Te invito a que seas diferente, a que tengas el estilo de vida del Maestro Jesús. El mundo necesita más discípulos de Cristo. El mundo necesita más personas que actúen, que amen, que perdonen y que vivan como Jesús nos está instruyendo. Te invito a que ores conmigo. Vamos a orar juntos ya para terminar. Y por favor cierra tus ojos.
lo primero que quiero decirle a Jesús en este día es: Jesús, gracias por llamarnos a pesar de todas nuestras imperfecciones. Fuiste tú quien nos buscó, nos llamó, nos eligió. ¡Qué privilegio que tú seas nuestro maestro! Es un privilegio que tú seas mi maestro y mi Señor, porque eres tan amoroso y tan digno de que nosotros llevemos la cruz por ti. Gracias por enseñarnos a vivir de una manera diferente y así convertirnos en bendición para este mundo. Queremos ser bendición para este mundo, viviendo de acuerdo a como tú nos enseñas. Perdona nuestra indiferencia en la cotidianidad. Perdona nuestra indiferencia para hacer las cosas como tú las mandas y hacerlas como nosotros creemos que debe ser. Hoy hacemos un alto en el camino, así como dijiste en tu palabra, y reafirmamos nuestro compromiso y decidimos grabar tus pensamientos y vivir como tú quieres que nosotros lo hagamos. Decidimos ser diferentes, decidimos vivir como tú. Gracias porque nos has bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Hoy tenemos un lugar, hoy tenemos una posición, hoy tenemos una identidad, porque estamos unidos a ti. Y eso significa que ahora pertenecemos a la familia de Dios. El Omnipotente es nuestro Padre. Somos hijos y tenemos un acceso especial a nuestro Padre Dios. Gracias, eterno Dios. Gracias, Jesucristo. Estamos tan agradecidos contigo. Te amamos, Jesús. Yo te amo, Jesús. Te amo. Gracias por elegirme y por ser mi maestro. Amén y amén. Gracias, iglesia, por haberte conectado hoy. Y si es la primera vez que tú escuchas algo como esto y que te conectas, te invito en este momento a que hagas de Jesucristo tu maestro, tu Señor y tu Dios. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú eres Dios. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Gracias, iglesia. Los hemos extrañado, como les decía al inicio, pero espero que todos estén muy bien en sus hogares, que la presencia de Dios esté con ustedes y que ustedes se comprometan a ser verdaderos discípulos de Cristo. Yo hago el compromiso de intentar con todas mis fuerzas llevar la cruz y ser diferente, ser como Jesucristo quiere que yo sea. No es tan difícil, estoy segura que el Espíritu Santo nos va a ayudar a cumplir con esa meta. Iglesia, les bendecimos, les amamos. Nos vemos pronto, iglesia. Adiós. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños.
gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Mi pobre vida tú cambiaste al encontrarnos en la cruz. Desde el cielo tú llegaste para mi mano